Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestros alumnos de Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. Les pedimos, por favor, a las personas que van entrando, favor de silenciar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Para comenzar nuestra charla del día de hoy, les voy a compartir un video, un mensaje de nuestra rectora de Grupo Tecnológico Bajío, la doctora Lourdes Margay. Bienvenidos. Tenemos la respuesta de Juan, de Luna, de Fabián, de Alex. Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. Actualmente, quienes tenemos la responsabilidad de dirigir a esta comunidad universitaria, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros campus. Ahora ustedes son universitarios con los mismos derechos y las mismas obligaciones que sus compañeros estudiantes de otros grados. Los profesores y los trabajadores y directivos que les acompañaremos durante los próximos años, estamos contentos de tenerlos ahora en nuestra institución. Recientemente, ustedes han terminado su bachillerato y ahora inician sus estudios profesionales en algunas de las carreras que aquí ofertamos. Quiero decirles que los jóvenes de su edad en este país tienen la oportunidad de estudiar en una universidad con vanguardia educativa. Así es que no lo desperdicien, no reprueben, no deserten. Los invito a que se diviertan en estos próximos años, porque la etapa estudiantil es una de las mejores en la vida. Pero estudien, prepárense, porque aquí han venido a adquirir los conocimientos y las herramientas para poder desempeñarse mejor en la vida. Vamos a obtener los conocimientos y las competencias para nuestro mercado laboral, que hoy en día está más competido, más complejo y difícil. La profesión que ustedes hoy van a adquirir con nosotros, ya sea de abogado, contador, sistemas, industrial, cualquier ingeniería o licenciatura, les permitirá participar de manera productiva en el desarrollo de sus pueblos y comunidades, así como de su región y de su país. ¿Qué tan necesitado está de proyectos productivos? Hoy ustedes, desde la prepa, han ingresado al Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. La universidad privada, bajo sus principios, vamos a aprender a tener un compromiso con la sociedad y vamos a reiterar el que ya tenemos con sus familias y su gente. Queridos estudiantes, los invitamos a continuar en el Tecnológico Universitario con las mejores iniciativas, el mejor ímpetu y con toda esta fortaleza que ustedes hoy tienen en esta casa de estudios para poder nosotros seguir adelante ante toda esta contingencia. Hoy estamos preparados para continuar enfrentándonos a todos los retos que se nos vengan. Vamos a estar preparados también con nuestras aulas virtuales y los profesores para poder seguir nuestro proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. El Tecnológico Universitario Aguascalientes y el Tecnológico Universitario de Querétaro les abre las puertas. Estamos con ustedes y vamos a terminar nuestro ciclo escolar con mucho éxito. Bienvenidos a nuestra institución. Valores que transforman. Bueno, es un mensaje de nuestra rectora y de nuestra directora del Grupo Tecnológico Bajío, la doctora Lourdes Margay. Les voy a compartir las indicaciones para la charla del día de hoy, jóvenes, las cuales son las siguientes. Número 1, al ingresar, favor de silenciar su micrófono. Del lado izquierdo inferior aparecen dos iconos, micrófono y cámara. Favor de silenciar su micrófono durante la charla. Si en dado caso que nuestro ponente el día de hoy lo permita, lo podemos encender. Si les pedimos silenciar su micrófono, por favor. Las personas que lo tienen encendido, favor de silenciarlo. Muchas gracias. Liliana Díaz, muchas gracias. Siguiente, conéctate desde una computadora, se lleve mejor la experiencia. Número 3, asegura que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios en la cajita del chat. Del lado derecho
o estamos en el celular, abajito a la derecha aparece la indicación para el chat. Les pedimos también, tenemos a nuestra gestora educativa al pendiente de la charla el día de hoy, por lo cual les pedimos colocar en el chat su nombre completo, modalidad en la cual están inscritas y de qué campus nos visitan, si de Aguascalientes o de Querétaro, por favor. Y número 5, el expositor dará pie a preguntas. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. De igual manera, les recordamos que a partir del día de hoy en la tarde, esta charla la podrán revivir en nuestro canal de YouTube. Y para comenzar con la charla del día de hoy, cedo la palabra a nuestra coordinadora académica, la maestra Lupita Reyes. Adelante, maestra. Muchas gracias, Ulises. Buen día a todos, jóvenes. Gracias, veo varios conectados. Qué gusto tenerlos. Si pueden poner su cámara, estaría genial para verlos. Ya veo ahí a Leti trabajando como siempre, muy bien. Pongan sus camaritas para saludarlos. Siempre es mejor, de verdad, hablarle a un rostro que hablarle solo a una computadora en negro. Es como hasta frustrante. De pronto uno dice, ¿si habrá alguien del otro lado? Estoy sola hablando conmigo mismo. Alan, muy bien. Marta Arellano, José Manuel. Excelente, excelente. Milton, muy bien, también por acá. Ángel Macías, Kevin. Ok. Muy bien, ya ven. Siempre es mejor ver una cara conocida. Liliana, excelente. Bienvenidos a todos. El día de hoy realmente me complace en presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Es un maestro que ya forma parte de nosotros, del Grupo Tecnológico Universitario Aguascalientes, con una vasta experiencia y la verdad que el día de hoy nos va a compartir un tema muy interesante y de su amplio dominio. Les presento al doctor Jacobo Herrera Rodríguez. Él es licenciado en Psicología, cuenta con la maestría en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de España de Durango, así como la maestría en Criminología. Es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con trayectoria de 10 años en el sistema penitenciario del Estado de Aguascalientes, desempeñando diversos cargos. Fue fundador del Departamento de Psicología de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de El Llano, Aguascalientes, en la administración 2005-2007. Es ex profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido docente universitario de pregrado y posgrado en materias como psicología criminológica, tratamiento penitenciario, victimología, prevención psicosocial, psicopatología, psicología forense, conducta agresora, entre otras muchas otras, en diferentes instituciones de educación superior. Ha participado como tallerista, capacitador y consultor para organismos públicos y empresas de consultas privadas. Tiene participación como ponente y conferencista en diferentes congresos y encuentros académicos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, y de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, así como textos en capítulos científicos. Ha sido prologuista y comentarista de algunas obras, siendo también coordinador, organizador de eventos de divulgación científica y árbitro de revistas científicas de México y de otros países. Actualmente es consultor privado y titular de la División de Psicología. Como investigador, trabaja y publica acerca de temas como conducta agresora, penitenciarismo y psicología criminológica. Todo un currículum excelente. Doctor Jacobo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Hola, muchas gracias, maestra Lupita. Muchas gracias también a los estudiantes que están, algunos conocidos que estamos trabajando o trabajamos en el pasado. Y bueno, algunas caras nuevas, mucho gusto. Yo soy su servidor, Jacobo Herrera. Y bueno, pues soy de convicción, de vocación de tiempo completo psicólogo. A mucho orgullo y bueno, pues voy a tratar de, a través de esta charla, dar una inducción a lo que es este mundo tan apasionante de la psicología forense. Bueno, empezando primero por antecedentes.
decirles, la psicología forense como tal, bueno, pues es reciente, porque la misma psicología es una ciencia que no es tan antigua, ¿no? Que data de finales del siglo antepasado, como ciencia ya autónoma e independiente, con todo este trabajo experimental de Wilhelm Wundt. Entonces, antes, pues no podíamos hablar de una psicología autónoma, ni tan científica, ni tan específica para escenarios como esto, ¿no? Sin embargo, el hombre históricamente siempre ha tenido la preocupación por saber la verdad, sobre todo en los asuntos que tocan temas de disputas legales o litigios. Entonces, en esos temas, siempre el hombre ha tratado de acceder a la verdad para impartir justicia. Entonces, desde los antiguos beduinos de Asia y las dinastías chinas, por desarrollar elementos que llevaran a identificar si las personas en sus discursos se apegaban a la verdad o no. Y bueno, usaban técnicas muy rudimentarias. Por ejemplo, en ambas situaciones, hacían que las personas tomaran un puño de arroz, lo introdujeran a sus bocas, y entonces si ese arroz era regresado completamente seco, libre de salivación, se consideraba que la persona estaba desapegándose de la verdad, ¿no? Porque la sequedad de la boca es una de las reacciones fisiológicas cuando alguien está tenso, cuando alguien pudiera estar manipulando información y producto de ese nerviosismo, entonces pierde su salivación, ¿no? Entonces, desde eso tan rudimentario, podemos llegar hasta elementos como el polígrafo moderno, que es el detector de mentiras, un instrumento que debo decir muy discutido, muy polémico, que de a poco va siendo golpeteado, perdiendo ciertas parcelas de certeza y de veracidad que antes se le conferían, pero bueno, es algo indudablemente muy tecnologizado, muy avanzado, para ver cómo esta evolución, ¿no? Desde lo rupestre hasta algo que implica una tecnología de vanguardia, ¿no? Ahora bien, la psicología forense como tal va de la mano con la intención de impartir justicia. Yo creo que a todas y todos los aquí presentes nos preocupa que si el día de mañana tenemos un asunto legal por cualquier cosa, ¿no? Que nos roben en la casa, que tengamos un accidente en el auto, que alguien no nos pague un dinero que habíamos acordado, etcétera, pues queremos que se llegue a lo que llamamos justo, ¿no? Pero dentro de esto, pues no todas las personalidades son confeccionadas a partir de que logren portarse apegándose a los cánones sociales, ¿no? Es decir, a las reglas y normas. Entonces, hay gente que pese a que ha hecho algo, declara ante las autoridades que no lo hizo, ¿no? Declara que no debe ningún dinero, por ejemplo, o que no participó de ningún evento del cual se le incrimina, y entonces es ahí que entra como un auxiliar la psicología forense para hacerle una especie de traducción al jurista, es decir, al juez, a los abogados, en algo que les dibuje más científicamente lo que pudo haber ocurrido. Esto a partir tanto de evidencia conductual que tienen las personas y que dejamos en los hechos que hacemos, así como de rasgos de personalidad, ¿no? Que tiene que ver con todas las consistencias del cómo somos, ¿no? Nuestra personalidad está conformada por conductas y comportamientos que hacemos más cotidianamente, ¿no? Lo que nos distingue. Ese conjunto que también forma etiquetas que nos ponen diciendo si somos sencillos, si somos amables, si somos enojones, si somos simpáticos. Pues eso se conforma ahí, más algunos rasgos incluso biológicos, ¿no? Como nuestra apariencia, nuestra complexión, nuestra estatura, nuestro color de piel, color de ojos, etcétera, en maridaje con lo anterior, pues conforman nuestra personalidad, ¿no? Y en el ámbito del derecho penal, la psicología forense es muy utilizada para evaluar las causas de la conducta criminal. Una gran pregunta que a menudo nos hacemos es por qué la gente llega a hacer determinados comportamientos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que para conseguir
poco dinero es capaz, por ejemplo, de llegar a victimizar con la muerte a una persona, ¿no? Para quitarle una cantidad irrisoria de dinero. O porque hay gente que se atreve a hacer agresiones muy fuertes, como pueden ser las agresiones sexuales, inclusive sobre menores, inclusive sobre bebés. Entonces, todo ese tipo de preguntas son preguntas que también pasan por la mente de los jueces, porque al final de cuentas son personas, ¿no? Son hombres y mujeres y que tienen tras sus espaldas la enorme responsabilidad de dictar una sentencia. Pero esa sentencia tiene que ser justa, es decir, por un lado, responder a un deseo de reparación, a un deseo de justicia de parte de quienes resultaron afectados, pero también debe observar la parte humana y la parte de necesidades para que en lo posible se rehabilite y se mejore la persona que cometió en este caso una falta, ¿no? Y eso, bueno, pues en teoría parece muy simple, pero llevarlo a la práctica es finalmente jugar con tomas de decisiones que indudablemente pueden, si son mal tomadas, llegar a echar a perder vidas, ¿no? Tanto del lado de las víctimas como de los victimarios, ¿no? Y bien tomadas, pues pueden llevar a que haya, hasta donde sea posible, como lo decía, un dejo de reparación, así como una rehabilitación adecuada al haberse identificado qué factores causaron o contribuyeron una conducta criminal, ¿no? Otra cosa que se trabaja aquí es la evaluación de las anormalidades. Una cosa que tiene prácticamente la justicia a nivel mundial es que si alguien, sobre todo el aspecto cognitivo, está tan deteriorado que le impida distinguir lo bueno de lo malo, distinguir o ser consciente de sus propias acciones, entonces se declara algo que los abogados llaman inimputabilidad. La inimputabilidad quiere decir que entonces no se te puede responsabilizar de una conducta criminal aunque la hayas hecho, pero esta dispensa viene en consecuencia de que se detecta una anormalidad, repito, cognitiva tan fuerte que la persona no era capaz de distinguir. Entonces, en ese tipo de trabajo, pues lo que hacemos es revisar cómo está todo el aspecto cognitivo. Trabajamos también viendo otras anormalidades, ¿no? Como pueden ser algunos trastornos de personalidad, algunos trastornos de conducta, que en un determinado momento también ayuden de nueva cuenta a que los jueces y juezas comprendan de mejor manera la persona que tienen enfrente y dicten pues medidas más justas, ¿no? También aplicamos la psicopatología. Ustedes acá en TUA, los que llevan psicología como licenciatura, tienen un programa donde hay 2 cursos de psicopatología. Bueno, la psicopatología sirve mucho en lo clínico, pero también en el campo forense, aunque debo decir, una psicopatología no explica lo que el juez necesita que sea explicado. Es decir, no podemos decir que alguien comete un delito o cualquier otra conducta sancionable porque tiene una psicopatología. Pero, sin embargo, la psicopatología sí puede ser una puerta de entrada para explorar más cosas, las cuales sí sean parte de un marco explicativo. No sé si soy claro con esto. Porque antes sí se acostumbraba a decir, bueno, esta persona, como tiene trastorno antisocial de la personalidad, por eso tiende a quebrantar reglas y por eso es delincuente. Sin embargo, con el paso del tiempo, caímos en cuenta que hay personas que también tienen ese trastorno y sin embargo no son delincuentes. Entonces se derribó esa teoría o esa hipótesis explicativa. Lo que ahora puede pasar es que digamos, bueno, si pongo atención y esta persona tiene determinada psicopatología, puedo entrar a ver cómo esta influye en las interacciones que tiene con otros y en esas interacciones ahí sí puedo encontrar la explicación a todo lo que ha ocurrido y que algún juzgado me esté requiriendo, ¿no? Y hoy día, para acabar con esta primera filmina, hay un marco en el cual los juzgados, toda la parte legal, busca elementos causales, porque tenemos más o menos nuevo
un sistema de justicia que se llama justicia penal acusatoria, donde todo lo que va a incriminar a alguien tiene que ser en base a indicios, ¿sí? Tiene que haber indicios científicamente demostrables para que a una persona, por ejemplo, se le lleve a prisión, para que a una persona se le dicte una sentencia, o para que a una persona se le dicten medidas cautelares, como el que no se acerque a otras personas, o como el que no pueda salir del estado o del país, que se mantenga reportándose a algunas oficinas, entre otras cosas, ¿no? Pero para todo eso necesitamos evidencia. Hay evidencias que tienen que ver con parte médica, con parte de criminalística, que esas, bueno, es lo que se recaba en la escena de un asunto criminal. Pero la parte psicológica tiene que ver ya sea con evaluar víctimas o victimarios. En el caso de las víctimas, por ejemplo, la secuela de cosas que les puede haber dejado un hecho traumático, ¿no? En el caso de victimarios, el perfil de personalidad o todos los rasgos y características de conducta, de comportamiento, de cognición, de construcciones que tenga dentro de su aparato cognitivo y que le pueden llevar a cometer faltas, ¿no? Bueno, antes de seguir con esto, nada más recordar que la psicología es la ciencia que estudia conductas, comportamientos y procesos cognitivos. Por tanto, el psicólogo forense hace un trabajo donde exploramos y dictaminamos alrededor de estos constructos que vemos ahí, ¿no? Y esto es bien importante, ceñirnos a ello para no invadir área, ¿sí? A veces tenemos temas donde es muy delgada la línea entre lo que nosotros debemos dictaminar y lo que debe dictaminar, por ejemplo, un médico o un sociólogo. Entonces, si nosotros tomamos esto como punto de partida, vamos a entender mejor a la postre qué es lo que realizamos, ¿no? También dejar claro que esta parte de forense la tenemos en general muy asociada a muerte, a asesinatos, a crímenes, a cadáveres, por aquello de que la ciencia forense más conocida es el servicio médico forense, ¿no? Porque incluso es aquel que participa cuando hay que hacer un levantamiento de cadáver, ¿no? Bueno, lo forense es algo que deriva de un latinismo, de la palabra forensis, que significa forum. Y esto implica que desde la antigua Roma, que es la cuna del derecho, se llevaba a expertos a opinar para ilustrar a los jueces, ¿sí? Se llevaba a expertos, por ejemplo, para identificar si una moneda era falsa, para identificar si un arma le pertenecía a un sujeto o no, para, pues, hacer muchas cosas, ¿no? Hoy día hace labor forense prácticamente cualquier ciencia, ¿sí? Si de repente yo requiero identificar alguna parte dental o a partir de una parte dental identificar un cadáver, pues voy a requerir un odontólogo forense. Y bueno, pues por supuesto el médico forense, los químicos forenses que pueden decirme si una persona cuando se accidentó o cuando murió estaba, por ejemplo, intoxicada bajo el influjo de alguna droga o de otra sustancia. Y bueno, para nosotros los psicólogos lo que nos toca es hacer diagnósticos, que esos diagnósticos se llaman dictámenes. Al proceso se le llama peritaje, que es un proceso donde vamos a entrevistar a la persona, donde le vamos a aplicar a lo mejor una serie de baterías psicométricas, tal vez otros recursos como algún sistema de observación, como alguna revisión documental, si es que existen, por ejemplo, expedientes clínicos o expedientes legales de la persona. Y después de eso hacemos un documento que se llama dictamen forense, el cual aparte vamos a ir a socializar a un juzgado. Es decir, como lo hemos visto en algunas películas, vamos a ir a una audiencia, a una sala de juicios orales, y en esa sala, frente al juez, frente al Ministerio Público, frente al abogado, tanto de la víctima como del defensor, del presunto ofensor, y público en general, y otros peritos, vamos a hacer una disertación, es decir, vamos a discutir explicando cuál es nuestro dictamen, es decir, sobre lo que nos han pedido, que puede ser, por ejemplo, si una persona está dando un discurso verdadero o no,
o si una persona está afectada por un evento traumático o no, o si hay alguna estela de victimización en una persona o no, entre otras cosas que a menudo preguntan, pues vamos a explicar, ¿no? ¿Qué hallamos, con qué técnica lo hallamos, por qué lo sostenemos o por qué lo descartamos en su caso, y entonces se convierte en forense. ¿Sí? Si vamos al foro, si nunca llegamos a ese foro de lo jurídico, entonces probablemente quedemos en un escalón que se llama psicología jurídica, porque mi documento a lo mejor sí va a entrar a un expediente legal, pero mientras no se discuta, no se diserte en la sala de juicio oral, no le podríamos llamar forense, ¿no? Pero entonces nada tiene que ver con muertos, porque incluso aunque estemos haciendo labor forense en el caso de un asesinato, nosotros no vamos a evaluar al fallecido, ¿no? Eso lo hará, insisto, el médico forense. Pudiera ser, hay una técnica que se llama autopsia psicológica, que es muy usada, por ejemplo, en casos de suicidio o en casos de muertes dudosas, y en esa técnica estudiamos a la persona fallecida, pero no estudiamos su cadáver. Estudiamos a partir de informantes clave, que le llamamos, que pueden ser familiares cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amistades, parejas, para reconstruir cómo era la vida de esta persona, para reconstruir sus conductas, sus comportamientos, sus cogniciones, y a partir de ello, por ejemplo, esclarecer, dar una pauta confirmatoria de si la persona sí podía tener una estructura suicida, o bien irnos por otro lado y recomendar que a lo mejor el caso indague las posibilidades ya sea de accidentalidad o de un asesinato, ¿no? Pero solo en esa técnica, y repito, aún en esa no vamos a ir directamente con el cadáver, incluso esa se hace meses posteriores o por lo menos días posteriores al fallecimiento, ¿no? Bien, los forenses también vamos a tener siempre una interrelación profesional. Esto quiere decir, nos vamos a topar mucho con otros profesionistas como los abogados, eso siempre, porque pues, los ministerios públicos, los jueces, los defensores, siempre son abogados. No siempre, pero sí con frecuencia con criminólogos, porque normalmente si es un asunto del derecho penal, pues va a haber una intervención criminológica, ¿no? Y la intervención criminológica, digamos que explica cosas muy parecidas a lo que hacemos los psicólogos, solo que ceñidas estrictamente a la parte delictiva. ¿Sí? Por ejemplo, ellos ven motivaciones, factores de riesgo, pero exclusivamente los que tienen que ver con la conducta delictiva, ¿no? Digamos que nosotros los psicólogos ampliamos a cuestiones sociales, cuestiones intrínsecas, cuestiones, ya había dicho, psicopatológicas y otras agencias que también influyen en que una persona se comporte de determinada manera. Y con los criminalistas, que ellos pues recogen la evidencia de campo, ¿no? Como pueden ser elementos balísticos, casquillos, ojivas, elementos de tejido, elementos biológicos de otra índole, ¿no? Fluidos, elementos textiles, en fin, todo lo que pueda tener evidencia, huellas digitales, etcétera, que en un momento dado ayuda a armar el rompecabezas, ¿no? Yo siempre, para términos didácticos, digo que hacer labor forense es ayudar a armar un rompecabezas, pero que a diferencia de los rompecabezas tradicionales que compramos, que así tengan 10,000 piezas, te garantizan que tienes todas las piezas y tienes una fotografía modelo. Bueno, acá en lo forense no sabemos cuántas piezas son y no tenemos fotografía. Únicamente tenemos pistas a partir de la noticia criminis, que es lo que nos convoca a esto, y a partir de la investidura que el juez nos da para intervenir en esto. Y entonces tenemos que recabar pues un poco más a ciegas o entre oscuridad, ¿no? Pero es muy satisfactorio cuando en equipo vamos descubriendo y cada vez se va dilucidando más la fotografía de lo que ha ocurrido, ¿no?
Ahora, con otras áreas de la psicología, tenemos interrelación con psicólogos criminales o criminológicos, que son psicólogos que exclusivizan el estudio, el diseño de estrategias, el análisis científico-académico del comportamiento criminal, con psicólogos jurídicos, que es un casi maridaje con la psicología forense. La diferencia es, hace rato les comentaba, para hacer labor forense es que hiciste un peritaje, un dictamen, y ese dictamen fuiste al fórum a socializarlo, a defenderlo, a sostenerlo. Y el psicólogo jurídico puede ser aquel que da una valoración que se convierte en legalmente válida, pero que por alguna cosa no llega al requerimiento de ir al fórum, ¿sí? Entonces, lo jurídico sí, en un momento dado, si el psicólogo jurídico es convocado al foro, entonces sí puede ya dar ese paso hacia lo forense, ¿no? Y la psicología clínica, porque muchas de las cosas, mucho del marco explicativo que vamos a usar en el foro tiene que ver con categorías, con elementos de la psicología clínica o con técnicas, ¿no? Porque tenemos que hacer un diagnóstico también. En la clínica lo hacemos para saber qué hay que modificar y cuánto tiempo estimar o qué técnicas vamos a emplear en pos de la modificación de conducta. Pero en lo forense tenemos que hacerlo para explicar, ¿no? Acá la tarea básica es, repito, ser como traductores del juez, porque el juez va a decidir, sin embargo, el juez no es psicólogo. Entonces, tenemos que ilustrarle de esta manera, ¿no? ¿De qué se trata, aparte de lo que ya hemos ido viendo, la psicología forense? Pues es de alguna manera, y según el doctor Vicente Garrido, uno de los mejores psicólogos criminológicos que existen en este tiempo, proviene de una fusión de la psicología y la criminología, ¿no? La criminología, lo decía, exclusiviza el estudio de la criminalidad con todos sus actores involucrados, es decir, operadores políticos, el criminal, la víctima, los diseños de convivencia social que existen, y la psicología, pues estudiamos, lo reitero, conductas, comportamientos y formas de pensar, ¿no? Muñoz Sabaté, él habla de que la psicología forense es una psicología del derecho, en el derecho y para el derecho. Parece un juego de palabras, pero si lo analizamos lento, pues es una psicología, pues, que siempre va a estar de la mano al derecho, sirviéndole al derecho, pero también usando el derecho para conocer sus márgenes de acción, ¿no? Es la ilustración de jueces por un experto, yo lo decía, es como una labor parecida a traducir, y es una explicación científica de conductas que tuvieron una implicación legal, ¿no? Como bien puede ser, pues un delito, el que quiera, ¿no? Desde un delito a lo mejor no tan grave como robarse una bicicleta, pero que descubres la peculiaridad en el asunto de que quien se la robó es un chico que no tiene necesidad económica, que vive, vamos, en una buena colonia, que estudia en un colegio, y que no entendemos por qué se ha robado una bicicleta, ¿no? Lo captura la policía, se inicia todo un proceso legal, y entonces parte de la inquietud es por qué alguien con este perfil tan fuera de lo común para el delito que hizo, sin embargo lo hizo. Y ahí pues entraríamos, ¿no?, a analizar el caso para tratar de ver qué hay tras esa transgresión que cometió, ¿no? ¿Son lo mismo la psicología forense y la psicología jurídica? Definitivamente no. Ya lo he dicho, yo creo que aquí no me detengo mucho tiempo. Psicología forense explicamos, sobre todo en el ámbito penal, aunque puede haber psicología forense en lo familiar, para tema de cuando las personas se divorcian, por ejemplo, y se disputan la guardia, custodia, la patria potestad de los hijos.
puede venir la opinión de un experto en psicología que recomiende pues ciertas acciones, ¿no? En esto, desde con quién es más prudente que estén hasta algunos aspectos afinar en el régimen de convivencia que se determine. Igualmente para casos de adopción. Las adopciones pues es un gran proceso legal. Nosotros lo ubicamos normalmente más como un proceso sociofamiliar, pero es todo un proceso legal, ¿no? Porque definitivamente va a asignar el Estado la custodia, los apellidos, la convivencia de un ser humano con una familia a suplantar. Entonces, eso no es cosa mínima, ¿no? Necesitamos que haya compatibilidades entre los que van a recibir con quien va a llegar y viceversa. Y ahí también es frecuente que se haga o se pida el apoyo del psicólogo forense. Entonces, puede haber en otros escenarios, ¿no? En la psicología laboral, si un empleado demanda a un expatrón porque considera que tiene un daño psicológico consecuente a las labores y tareas que tenía encomendadas, pues lo más lógico es que el patrón no va a decir a primera instancia, ah, sí, te pago lo que quieras, sino que van a entrar a un litigio y en ese litigio el juez que va a procurar justicia pues tendrá que ver primero que sea verdadero lo que argumenta ese trabajador y segundo, que en caso de que haya elementos de lo que dice tener, que se demuestre que fueron causados por el trabajo, porque a veces puede ser que sí lo tengas, pero que el origen haya sido otra cosa, ¿no? Entonces no tendría por qué pagar quien no lo causó. Y la psicología jurídica, pues es, por ejemplo, cuando un seleccionador de personal detecta algo que va a causar la baja de una persona en su trabajo, ¿no? Y esto pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con personal policial. Pero si eso genera la acción, pero no hay demanda, vamos, ya no se lleva esto al fórum, se queda solo en la acción de la psicología jurídica. Puede haber también psicología jurídica cuando un grupo de psicólogos asesoran a legisladores, por ejemplo, para la confección de nuevas leyes. Ahí también. O como en el caso de España, que hay psicólogos adscritos a los juzgados que asesoran a los jueces. Ellos no hacen forense, pero sí hacen asesoría jurídica, ¿no? Entonces, esa es la frontera que delimita estas dos, ¿no? ¿Quiénes son o somos los beneficiarios de la psicología forense? Bueno, pues la Procuración de Justicia, los sistemas de atención a víctimas. México tiene desde el 2013 una Ley General de Atención a Víctimas, en la cual está visualizado un apartado exclusivo para la psicología, tanto en términos de tratamiento rehabilitatorio a las víctimas, pero también en términos forenses. Hay que evaluar a las víctimas para que se considere en su reparación ya también la parte psicológica. Antes solo se exclusivizaba en la parte material. Las dependencias policiales, para hacer evaluaciones, por ejemplo, de policías, de selección, de actualización de personal, de ascensos, promociones, entre otras cosas. Y pues en términos generales, cualquiera de nosotros es beneficiario directo o secundario o terciario de la psicología forense, porque esto implicará que va a haber mejor procuración de justicia y que vamos a tener también a las personas que implican riesgo donde deban estar y a los que no, pues totalmente entre nosotros, ¿no? Y los tópicos son los que pueden ver en la parte izquierda. Causas de la conducta, niveles de riesgo que puede ofrecer una persona, determinar si una persona es imputable o no, determinar sobre la modificación y reinserción social. Eso tiene que ver con las personas que están en las cárceles, que en ocasiones pueden salir con mucha frecuencia, pueden salir de forma anticipada. Hay varios dispositivos jurídicos que hacen que alguien pueda salir antes de que su sentencia se cumpla. Y entonces se hace una valoración integral que incluye estudios de trabajo social, de medicina, de criminología, pero incluye también de psicología. Y esos pueden tener a veces el carácter jurídico, a veces el carácter forense. Estudios de veracidad del discurso, esto es de lo más socorrido que hay.
¿sí? A los jueces pues les pone en duda cuando, por ejemplo, dos personas dicen exactamente lo contrario sobre la misma situación. Entonces ahí es lógico y pertinente entrar desde lo científico a visualizar quién es quien está simulando o quién es quien está manipulando la información. Identificar capacidad, o más que capacidad, intensidad de daños, ¿sí? Por ejemplo, en víctimas también. Identificar victimizaciones, cuántas variantes de daño recibe una persona y de quién y por qué. Y la autopsia psicológica que hace rato comentábamos, ¿no? Para reconstruir cómo eran en vida personas que o decidieron suicidarse o bien murieron en circunstancias poco claras, ¿no? Donde no queda claro si hubo un suicidio, hubo un accidente o hubo un asesinato, ¿no? Entonces, esta es parte del mundo de lo forense, pero pueden acontecer muchas más cosas, ¿no? Muchos mitos rodean a la psicología forense también, chicos. Y uno es, por ejemplo, que esto solo se aplica en delitos de alto impacto o altamente violentos. No. Prácticamente con el sistema actual, cualquier caso puede tener psicología forense. ¿Sí? Así como lo decía hace rato, desde alguien implicado en robar una bicicleta hasta un asesino en serie, hasta un gran narcotraficante, puede ser objeto de estudio por parte de esto. Y también lo decía, en otras trincheras del derecho, no solo la penal, ¿no? Lo familiar, lo civil, lo laboral, también puede haber, sí, con menos frecuencia, pero existe la posibilidad ahí de participar. Entonces, esto cubre el punto 2, ¿no? No es exclusiva del campo penal. Tercero, el psicólogo forense es de vocación y formación operativa, es decir, como un policía que va a la escena del crimen, etcétera. No. Nuestra peritación, nuestro dictamen, normalmente viene después, ¿sí? Después que ya fueron los casos, con una cuestión ya más controlada, entrevistando personas, pero ya en oficinas, revisando documentos. Hay una pequeña arista de esta parte que pudiera ser quienes hacen perfilación, que sí ellos o ellas sí llegan a ir a las escenas, pero normalmente nosotros somos más de gabinete, ¿no? Entonces estamos tras entrevistas, tras protocolos, tras instrumentos psicométricos u otros recursos con los cuales nos allegamos de información, ¿no? Otra que incluso todavía la depositan al psicólogo en general, ¿no? Que hacemos cuestiones cuasi mágicas, como identificar y así en un santiamén, identificar si alguien está simulando, está manipulando o si es peligroso o no. Obviamente no. Esto lleva un trabajo arduo que implicará siempre una entrevista. Yo les recomiendo, si alguien el día de mañana se involucra en esto, pues aplica los recursos que domines, pero nunca hay que dejar de hacer entrevista, porque es importante palpar, observar, tener una identificación que solo esa interacción directa de la entrevista nos puede dar, ¿no? Y otro, que psicología forense y psicología jurídica son lo mismo, ya lo dejamos claro y vemos que tienen gran cercanía, tienen puntos de contacto, pero no son lo mismo. Ahora, pasando de los mitos a los errores en la psicología forense. Uno, invadir áreas. Miren, cuando hacemos psicología forense nos llega un oficio de investidura del juzgado que sea, donde se nos dice que pues vamos a participar de tal caso, se nos describe ahí el caso, ¿no? Qué número de expediente tiene, de qué se trata, y se nos piden los puntos que requiere el juez, que esclarezcamos, ¿no? Nos dice, pues quiero la veracidad del discurso, quiero ver si hay alguna condición de presión o instigación sobre la persona que se evaluó, quiero ver también si hay un interés o ganancia secundaria en la persona que se evaluó. Eso debemos contestar, ¿no? Decir de más
si es en el ámbito psicológico, nos puede afectar, porque pues estamos contestando más de lo que se requiere, ¿no? Inclusive, en primera instancia estaríamos haciendo más trabajo del que me solicitaron. Y se corre el riesgo de que de pronto invada un área, que me meta un poquito al ámbito del trabajador social, que me meta un poquito al ámbito del psiquiatra, y eso sí es más grave, porque si lo detectan podemos perder todo el dictamen por el solo hecho de haber invadido un área, ¿no? Otro error común es espectacularizar el crimen y la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo cuando, no tanto en la labor forense en sí, sino cuando el forense tiene también una tarea docente o de educador o de congresista, y entonces lleva sus casos y los expone con mucho morbo, ¿no? Mostrando imágenes grotescas que ni son necesarias para el tema, diciendo fantasías, atribuyéndose la participación en casos de los cuales no ha participado, etcétera. Y entonces se espectaculariza esto, se hace un show alrededor de esto, y pues un principio ético es nunca olvidar que normalmente esto nace de eventos que traumatizaron a otras personas. Entonces, una ética básica es no hacer una cuestión circense a partir de algo que dañó a otros seres humanos, ¿no? Otra cuestión es hacer apologías de los delitos. A veces el forense cae en un pequeño sesgo de querer normalizar ciertas conductas, violencias, por ejemplo. Y eso es delicado porque se puede, en la investidura de autoridad pericial que te otorga el juzgado, puede llegar a generar una confusión, ¿no? Puede llegar a normalizar la violencia, que de por sí a nivel social tenemos diversos formatos de violencia que están ya como muy instaurados, muy arraigados. Entonces, esto puede a la postre contribuir a ello, ¿no? Otra cuestión es trabajar sin apego a marcos de referencia. La psicología forense la puedes hacer desde cualquier enfoque teórico, ¿no? Bien puede ser apegado al enfoque psicodinámico, al enfoque conductista, al humanista, pero es importante sí que tengas el apego a un enfoque y que entonces todo el entramado lingüístico y categorial que vamos a argumentar tenga una hilación con esos autores, con esos conceptos, porque eso lo hace más científico. Aquí es cuando a lo mejor vamos a ponderar por qué en el trayecto educativo, en el TUA y en otras escuelas, las que se jactan de ser buenas, es que exigimos los docentes que para todo hagan citas, que para todo usen el estilo APA, por ejemplo, porque eso robustece, ya que se ve que tus documentos están sustentados en fundamentos y no son simple palabrería que se va ahí hilando, ¿no? Sino todo le da más contundencia. Otra situación es evaluar lo que conduce en el momento, porque cuando evaluamos algo que no viene al caso, también puede ser tomado, por ejemplo, por la contraparte, ya sea pericial o de defensa, y afectarnos, derribándonos el dictamen, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ver a lo mejor con el punto 1 también de esta diapositiva, de ceñirnos con rigor, de ser muy estrictos, de solo responder lo que el juzgado me esté solicitando. Otro gran error, peritar para detectar la mentira. Incluso por años andan todavía por ahí varios textos de la psicología de la mentira. En el derecho moderno, la mentira no sirve de nada, porque la mentira no es evidencia de un hecho que pasó, ¿sí? Si tú me cachas en una mentira, la única evidencia que tienes es que no dije la verdad. Pero al juzgador lo que le interesa es conocer la verdad, no la mentira. No sé si me explico. Es como si alguien me preguntara desde qué lugar estoy transmitiendo y yo les dijera que estoy desde un hotel porque ando de viaje, y resulta que alguien se da cuenta que no es cierto. Pero lo único que tiene evidencia es que no estoy en un hotel.
tendrían que conocer exactamente desde dónde estoy transmitiendo para conocer la verdad, ¿no? Y eso es lo que sí le interesa a los jueces. Y el irrespeto a las personas. En medio de esta labor forense, por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos cuando evaluamos víctimas para no causar revictimización, ¿sí? Y eso es un trabajo como hacer equilibrismo en un hilo dental, porque por un lado sí requieres la información para ayudarle a la postre a la víctima, para que las reparaciones sean integrales, pero por otro lado, pues a lo mejor si le preguntas a una persona que ha sufrido violencia sexual o violencia familiar, que te narre los hechos de manera sumamente descriptiva, pues esto es revictimizante. Entonces, tenemos siempre que tener mucha empatía con las personas que trabajemos. Igualmente con victimarios también, aunque hayan cometido, vamos a llamarle así, la parte de error, hay que tener en cuenta que es un ser humano y hay que tener un conocimiento en derechos humanos para salvaguardar esos derechos que le consagran y que pues se deben respetar en aras de no causarle un daño, ¿no? Y a veces en el hambre de información que tenemos, podemos llegar a perder tanto en el lado de víctima como de victimario ese respeto, ¿no? Ya casi para finalizar, aportes de la psicología forense, bueno, pues tenemos desde categorías clínicas como el síndrome de Estocolmo, que se refiere para personas que se identifican con sus victimarios y que entonces, a pesar de que los victimarios les afectan, estas personas tienen consideraciones con ellos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en parejas víctimas de violencia, pero que si la autoridad quiere intervenir, no quieren que lo hagan, ¿no? Porque de alguna manera tienen ciertas empatías hacia esa persona, a pesar de que hay una relación violenta, ¿no? El síndrome de alienación parental, que es cuando, sobre todo en casos de divorcio, los adultos que están disputando a los menores, empieza alguno o los dos, o incluso a veces se involucran tíos o abuelos, a malinformar a los menores con la intención de ponerlos a su favor mientras los ponen en contra de la otra persona, ¿no? Es lo que consiste a grosso modo ese síndrome. Y también tenemos muchas técnicas, ¿no?, que han salido ya como frutos de la psicología forense, como pueden ser protocolos, como el protocolo de Estambul, que sirve para detectar si alguna persona ha sido humillada o ha sido torturada, o protocolos para atender víctimas de agresión sexual, que nos instan a usar cierta técnica en las preguntas, cierta técnica para que no haya un reabordaje o un multiabordaje de una persona víctima. Y pues la autopsia psicológica ya referida, otros protocolos para hacer peritajes, instrumentos de psicometría específicamente forense, formaciones de posgrado, líneas de investigación para los que nos ha gustado investigar y escribir, pues hay temas ahí muy específicos, ¿no? Y en lo jurídico, pues ya el psicólogo forense es alguien que cada vez participa más en los escenarios de litigio, que se ha generado una cultura de lo pericial. Los jueces también han encontrado en la psicología forense una buena beta que les puede brindar información para mejor toma de decisiones, y pues se ha convertido el psicólogo como una figura esencial ahí en los mecanismos de tomas de decisiones, ¿no? Los pendientes y actualidad de la psicología forense, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer más investigación para aplicarla, para mejorar técnicas y recursos de lo forense en nuestro contexto, apelar más a los estudios intrasujeto. Esto quiere decir no dejar de usar cosas entre sujeto como la psicometría, pero sí ponderar más, por ejemplo, el desarrollo de protocolos de entrevista, de protocolos de observación,
que dan un comparativo de la persona consigo misma, ¿no? Porque luego la psicometría nos da información muy rica, pero no deja de ser información a partir de comparar a cualquiera de nosotros con una colectividad, ¿no? Y que también la psicometría tiene pocas desventajas, pero una de las que tiene es que puede influir el estado de ánimo con que respondas, ¿no? O tu estado energético en el que respondas. Hay también que ir tomando la cultura cada vez de que se apele a lo demostrable. Es decir, si yo digo que alguien implica riesgo para la sociedad, tengo que construir un andamiaje de argumentos demostrables por los cuales me atreví a poner esa etiqueta sobre la persona, ¿no? Porque anteriormente, por ejemplo, se daban demostraciones, pero eran ciertamente muy basadas en lo documental, ¿no? Ahora no, ahora tenemos que tener, por ejemplo, una detección en el historial y generar una línea de tiempo con elementos que vayan demostrando, ¿no? Que la actitud y conducta de una persona ha dado lo suficiente como para que yo la considere de riesgo para otros, ¿no? Y bueno, el nuevo, entre comillas, sistema penal acusatorio, que ya apela a que dictamen que se recibe, dictamen que se socializa, y entonces hay más labor forense que antes, ¿no? O sea, si se hizo el dictamen, por lo menos vas a ir una vez, ¿no? Y algunos casos pues, hay que regresar a ratificar, incluso meses o hasta años después, hay que seguir yendo a los juzgados, ¿no? El juicio oral, bueno, es esta clase de juicio relativamente nuevo acá en México, donde el juez cita a todas las partes y ahí discuten, ahí exponen y ahí se toman las decisiones. Antes de esto, lo que los jueces hacían era tomar las mismas decisiones, pero en base a documentos. Y entonces, algo muy triste es que luego, por ejemplo, liberaban o sentenciaban a alguien o tomaban diversas medidas sobre alguien a quien ni siquiera conocían físicamente. Entonces, hoy esto se ha convertido en algo pues más justo para todos, porque el simple conocimiento de alguien pues ya nos da pautas, ¿no? Y el que haya expertos que convergen ahí, que exponen sus distintas tesis y argumentos, que las discuten y que finalmente el argumento que se va a imponer es el que sea más claro, más convincente, con mejor sustento, pues es una, creo yo, una buena noticia para todos, ¿no? ¿Quién sería el mejor psicólogo forense? ¿Cómo elegirle? Yo les diría que el buen psicólogo forense, como el buen psicólogo de otras áreas, es el que está actualizado, el que se prepara, el que tiene cierta especialización en esto, es decir, que no esté metido en todo, sino que sí tenga cierta especialización, que tenga pues experiencia en esto, o si no la ha tenido, que tenga un buen respaldo formativo, ¿no? Que tenga diplomaturas, que tenga cursos, si tiene posgrado, pues aún mejor. Y que tengamos una referencia ética de la persona. Ese sería el mejor psicólogo forense, y yo creo que muy parecido podría hablar del mejor clínico, del mejor educativo, del mejor científico. Pasa mucho por el tema de ética y preparación. Ya después, las horas vuelo, pues es un plus que solo el tiempo nos dará y que también nos va a enriquecer, ¿no? Pero si hay horas vuelo sin buena teoría, sin buena ética, no sirve de mucho. Y bueno, pues ya cerraría dejándoles esta frase del doctor Vicente Garrido, uno de mis autores en los ámbitos de estas psicologías, uno de los autores favoritos. Las referencias. Y bueno, pues aquí acabaría mi participación. Por supuesto, si hay tiempo, pues quedamos para preguntas o cosas que tengan ahí pendientes.
Muchísimas gracias, doctor Jacobo Herrera, por esta charla, por darnos toda esta información realmente muy valiosa, muy interesante. Y sí, tenemos alguna oportunidad de tiempo para preguntar o hacer algún comentario. Con todo gusto, adelante. Fíjate, ¿te cotizo? Sí, está muy bien. Ya no sé si tenía el micrófono activado ella o quería participar, pero si hay alguien más que quiera participar, adelante, algún comentario, pregunta, aprovechen. ¿Qué les pareció la charla? Definitivamente, yo creo que nos vamos por la rama, definitivamente. Ok. ¿Contribuyó a reforzar ese gusto por la psicología forense? Definitivamente. Ya un poco con lo que ya medio se traía, el área que yo trabajo. Ajá. La entrevista que vimos el día de ayer con el maestro, el psicólogo Rodolfo Tiscareño, y ahora un empujoncito más con el doctor Jacobo, definitivo. Excelente. Además, próximamente lo pueden tener como maestro y más se van a enamorar de este conocimiento y de esta área que es apasionante. Muy bien. Ojalá. Gracias, Leti. ¿Alguna otra participación? Tengo una en el chat, si me permites, maestra. Sí, adelante, maestro. Ok, Rosy pregunta, ¿puedes tratar a un familiar o el caso de un familiar? La respuesta sería, legalmente sí lo puede hacer, pero éticamente lo recomendable sería que no. Y esto es por el nivel de sesgo que puede causar. La evaluación forense tiene que ser bien objetiva. Entonces, imaginemos la situación donde encontráramos que a lo mejor un familiar nuestro sí está simulando una situación o sí tuvo cierto nivel de participación en algo de pronto no tan agradable, entonces vamos a entrar en conflictiva, ¿no? Lo recomendable aquí es que sean evaluadores neutrales, ¿sí? Aunque, insisto, en lo legal no tendría... En lo legal lo que nos piden para esto, de hecho, es una cédula profesional de psicología. Es lo que está pidiendo aquí. Hay otras latitudes, por ejemplo, Estados Unidos, algunos países de Europa, donde no cualquier psicólogo tiene que tener por lo menos diplomatura, aparte de la licenciatura, en el área forense, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión o pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, creo que no hay. Perfecto. Bueno, maestro, si me permites compartir pantalla, porfis. Sí. Muchas gracias. A nombre de Tecnológico Universitario queremos darte un pequeño reconocimiento por esta participación que tuviste el día de hoy, bastante pertinente. Entonces, bien, el Tecnológico Universitario Aguascalientes otorga la presente constancia al doctor Jacobo Herrera Rodríguez por haber impartido la conferencia El psicólogo en escenarios forenses. Lo expide la doctora María de Lourdes Margain Fuentes, directora general, bueno, ahí la fecha me falló, 30 de julio del 2020. Maestro, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu tiempo, y de verdad siempre nos dejas como que con deseos de conocer más, y como bien dijo Leti, pues de seguir en el camino, ¿no? Así que muchas gracias, gracias a todos por conectarse, y sigan muy pendientes porque tendremos varias charlas como esta en diferentes horarios, entonces, bueno, pues aprovechen, realmente que es de gran valor para ustedes y contribuye mucho a su formación. Maestro, muchísimas gracias por compartirnos y, bueno, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, saludos.